Esta enseñanza se llama, o esta prédica se llama, Rebosando tu copa. Y quiero comenzar preguntando, ¿está rebosando tu copa? ¿Será que está rebosando nuestra copa? ¿Está rebosando tu copa a ti que te conectas a través de las redes sociales? Y una de las peores sensaciones que puede experimentar el ser humano es la de sentirse vacío. ¿Cuántas veces nos hemos sentido vacíos? ¿Cuántas veces hemos experimentado ese vacío en nuestras vidas? Y ¿sabe algo? El vacío crea una sensación y una situación difícil. Y digo una situación difícil porque sin importar lo que nosotros hagamos, esos vacíos van a seguir allí. No se van a llenar, así usted haga lo que usted haga. El vacío va a permanecer allí. O eventualmente o temporalmente van a desaparecer. Y sabe, eso es muy peligroso. Los vacíos son peligrosos porque eso puede provocar que tomemos las peores decisiones de nuestra vida. ¿Y cuántas veces hemos cometido errores, nos hemos sentido mal? Hemos acudido a llenar esos vacíos de manera ilegítima en nuestra vida. Y el estar vacío provoca desesperación en nuestros corazones, provoca angustia, provoca tantas cosas que puede provocar el sentirnos vacíos. Y como seres humanos, la primera reacción que tenemos es buscar llenar esos vacíos con lo que sea. Pero luego de llenar esos vacíos con cualquier cosa, intentar llenar esos vacíos con cualquier cosa, ¿sabe qué sucede? Nos sentimos peor. Lo que sentimos va a ser, bueno, yo recuerdo, o en mi caso, mejor dicho, yo buscaba llenar estos vacíos con el alcohol. Pero sabe, después era peor para mí, porque ya no solo tenía que lidiar con el vacío que tenía, sino que ahora tenía que lidiar con otras cosas, vergüenza, culpa, condenación, cualquier cosa. Entonces terminaba sintiéndome peor. Ahora, un vacío no necesariamente se llena con algo. O un vacío no necesariamente es provocado por la falta de algo. Los vacíos espirituales y emocionales, según nos deja ver la palabra de Dios, son provocados o son producto de una condición espiritual de desorden en nuestra vida. El desorden provoca vacío. Ahora, si nosotros somos capaces de comenzar a ordenar nuestras vidas, entonces nosotros podemos experimentar llenura, la llenura correcta, que ya le voy a decir cuál es, y esos vacíos se irán extinguiendo de nuestras vidas. Amén. Y el vacío, como les decía hace un momento, no es producto de la falta de algo o de alguien. El vacío es producto del desorden. Y el libro de Génesis nos deja ver en la palabra de Dios la condición de la tierra. Cuando nos dice que en el principio la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y dice, continúa diciendo, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas, la faz de las tierras. Entonces podemos ver, de acuerdo a este versículo, que primero hay desorden y luego del desorden lo que viene es el vacío, y finalmente lo que se aproxima son las tinieblas. El desorden provoca vacío, mis hermanos. Fíjense, Dios no puede llenar la tierra hasta que primero la ordena. Primero Dios ordena la tierra y luego la llena. Luego Él comienza a decir, hágase la luz, hágase esto, hágase aquello. Entonces, si nosotros experimentamos esa sensación de vacío
y esa sensación de vacío permanece por mucho tiempo en nosotros, entonces nosotros terminaremos en tinieblas. ¿Y qué representa las tinieblas en nuestra vida? Las tinieblas representan depresión, representan amargura, estados de confusión, usted no sabe qué hacer. Representa estados de pánico, ataques de pánico, de ansiedad, el pecado. Tantas cosas que pueden representar las tinieblas. Pero Dios quiere traer a nuestra vida el orden. Dios quiere traer llenura a nuestra vida. Y cuando Dios trae llenura a nuestra vida, entonces esos vacíos comienzan a desaparecer. Entonces ese círculo vicioso en el que usted cayó muchas veces va a comenzar a desaparecer de su vida. Y nosotros hablamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo pude ver cómo el alcohol lo que hacía era empeorar el problema. El alcohol lo que hacía era alejarme de mi familia. O sea, terminaba así como se los decía hace un momento, en una condición peor. Pero lo peor de todo era que el vacío seguía estando allí. Ahora, Cristina, por favor, ¿me ayudas? Fíjese algo, en una ocasión un hombre preguntó: ¿cómo puedo sacar todo el aire de esta copa? Y alguien le respondió: succionando con una bomba de aire, succionando el aire con una bomba de aire. Pero él dijo, eso sería imposible porque crearía un vacío y la copa se destrozaría. Y mucha gente empezó a decir tantas cosas y en un momento dado él simplemente sonrió. Agarró una jarra de agua y comenzó a llenar la copa hasta que la copa rebosó. Y dijo, ahora en esta copa no hay aire. Gracias. Y fíjense, él continuó diciendo, la única manera de que nosotros podamos ser llenos es echando el pecado de nuestras vidas. La única manera de echar el pecado de mi vida es siendo llenos del Espíritu Santo. Porque el pecado provoca vacío. El pecado provoca soledad. Usted se puede deleitar en el pecado por un tiempo, pero después el pecado va a provocar vacío. Hay personas que en esa sensación de vacío se van a lugares incorrectos, se van a las personas incorrectas. Y saben, buscan llenar esos vacíos de manera ilegítima. Pero cuando un espacio está lleno o un cuerpo es lleno, no puede ser invadido por otro cuerpo. Dos cuerpos no pueden llenar un mismo espacio. En física eso se llama principio de impenetrabilidad. Gracias, la gerencia. Fíjese, para nosotros poder vivir una vida victoriosa y ser constante en los caminos de Dios, nosotros debemos ser llenos de la presencia de Dios. Nosotros debemos anhelar ser llenos de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos anhela. Y Él quiere ofrecernos una vida de abundancia, no una vida de vacío, no una vida llena de vacíos, no una vida llena de soledades. Él quiere ofrecernos una vida rica en abundancia como lo promete la palabra de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿De qué está llena tu copa? Porque ¿sabe algo? La copa representa nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aquello que nosotros estemos viendo va a estar llenando nuestra copa. Aquello que nosotros estemos hablando va a estar llenando nuestra copa. Aquello que nosotros estemos haciendo va a estar llenando nuestra copa. ¿De qué estamos llenando nuestra copa? ¿De qué se está llenando este templo?
que representa la casa del Señor, que representa la casa del Espíritu Santo. Y conocemos quién es el Espíritu Santo. Sabemos quién es el Espíritu Santo. Si usted de pronto viene por primera vez y usted dice, bueno, pero yo no sé quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es simplemente una expresión figurada como muchas personas hacen creer o quieren hacer creer. El Espíritu Santo no es un mero poder como muchos suelen decir. Y el Espíritu Santo no es una fuerza activa como declaran algunas religiones. El Espíritu Santo, las Escrituras le atribuyen una personalidad distintiva como la del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una persona. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo es una persona. Y qué bueno que nosotros podemos ser portadores de su presencia, porque cuando nosotros le recibimos a Él, dice la palabra de Dios que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Él viene sobre nosotros. Él viene a morar en nuestra vida. Y es un privilegio, mis hermanos, que no tiene todo el mundo. Mateo 3 dice, 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice que descendía como paloma. Y muchas personas también quieren creer o quieren hacer ver que el Espíritu Santo es una paloma, pero tampoco es una paloma. Es una persona. Por lo tanto, Él habla, Él escucha, enseña, nos anhela, nos guía, nos redarguye. En nuestro coloquio, redarguir tiene que ver con darnos el entendimiento de saber si estamos haciendo algo bueno o malo. Él intercede por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos tratarlo como tal, como una persona. No debemos mentirle al Espíritu Santo. No debemos probarlo. No debemos resistirlo. Aunque se le puede probar, pero no debemos afrentar el Espíritu Santo. Debemos respetar, debemos alimentar el Espíritu Santo. Debemos procurar estar cada día más llenos de su presencia. ¿Y por qué yo digo que el Espíritu Santo es una persona? Fíjese lo que dice la Escritura en Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si yo le miento a otra persona, yo soy una persona. ¿Cómo se le puede mentir a otra persona si no es siendo una persona? Y dice el versículo 9 también de ese mismo capítulo de Hechos 5. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? No puedes ser tentado si no eres una persona. Y Efesios 4:30 dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos entristecer a alguien si no es siendo una persona? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos hace saber si estamos haciendo algo malo, como les decía hace un momento, porque Él es quien nos redarguye. Y qué bueno que nosotros en nuestra propia humanidad, a través de la presencia del Espíritu Santo, podamos darnos cuenta que estamos haciendo algo malo. Y no esperar que venga otra persona y nos diga: mira, eso que estás haciendo no está bien, eso no se hace. Sino que el mismo Espíritu que mora en nosotros nos habla, porque es una persona, y nos dice: mira, eso está mal, no es por allí,
por ese camino. Ese es el camino incorrecto. Qué bueno poder contar con esta presencia en nuestra vida maravillosa, que cuando nosotros nos hacemos hijos, nosotros recibimos ese derecho. Gloria a Dios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está en esta tierra para guiarnos, para fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Él es el consolador. Versículo clave, o lo que yo llamé versículos claves de esta enseñanza. Y se encuentra en Juan 14, en el versículo 16, capítulo 14, versículos 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Qué privilegio tan grande. Dice, el mundo no le puede recibir porque no le ve, porque no le conoce, pero ustedes, nosotros, usted y yo le conocemos. Es un privilegio, mis hermanos, que no todos tienen. Ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, escuche bien, es un privilegio que no todo el mundo tiene. Así que siéntase privilegiado, siéntase honrado por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y dice el versículo 16, el versículo 26. De ese mismo capítulo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Dice, mas el Consolador. Un consolador es alguien que te asiste en medio de una necesidad. Un consolador es alguien que aboga por ti, alguien que intercede por ti, alguien que te anima, alguien que te reanima en medio de una situación difícil. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros somos portadores de Él, cuando nosotros somos llenos de Él, eso es lo que Él hace en una vida. Nos alienta, nos reanima a avanzar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Él está allí con nosotros. Ahora fíjese algo. Esta enseñanza se llama rebosando tu copa. Y usted y yo somos la copa, como les decía al inicio. Y el líquido del cual debe ser lleno o llena la copa es la presencia del Señor en nuestras vidas. Ahora, existen variedades de copas, pero ¿sabe algo? Todas ellas han sido creadas o han sido hechas con el mismo objetivo: ser un recipiente donde se pueda colocar un líquido. El líquido puede ser agua, puede ser vino, puede ser jugo, cualquier líquido. Pero ella fue creada con ese propósito. Ahora, nosotros somos, como les decía hace un momento, esa copa. Pero ¿sabe? No somos cualquier copa, porque somos una copa que se pagó por un precio muy alto. Somos una copa de un valor invaluable, porque se pagó con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que siéntase privilegiado una vez más, porque usted no es cualquier copa. Dígale a que está a su lado, no eres cualquier copa. Ahora, si hemos dicho que toda copa ha sido fabricada con el objetivo de que sea un recipiente, la pregunta ahora es: ¿de qué vamos a llenar nuestra copa? ¿De qué vamos a llenar nuestra vida? Porque ya no te estoy preguntando que de qué estaba llena, porque ya te dije lo que mires, lo que escuches, lo que hables, lo que hagas. Pero ¿de qué vamos a llenar nuestra copa? Porque ¿saben algo? Así como la copa se puede llenar de un vino barato, un vino que está al alcance de todos, también la podemos llenar de un vino costoso. Y el vino barato es aquel que está al alcance de todos. El vino barato es aquel que usted ve
en los supermercados que todo el mundo lleva, porque son muy baratos. Pero sabe, esos vinos, se lo puedo decir yo, que tomaba esos vinos, después al otro día, usted se va a sentir con mucho dolor de cabeza, usted se va a sentir mal. El vino barato le va a hacer sentirse mal. Y sabe, el vino barato es lo que nuestro Señor Jesucristo llama en la palabra el mundo y sus deleites. La puerta ancha, el camino espacioso por donde todos quieren entrar. Ese es el vino barato. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el vino barato usted lo puede conseguir hasta de manera gratuita. Están allí. Muchas veces no tiene que pagar nada por ese vino. Y sabe, eso lo podemos ver muchas veces cuando vamos a lugares incorrectos o cuando nos relacionamos con las personas incorrectas. Cuando participamos de aquellas cosas que ya nosotros sabemos que no están bien. Ese es el vino barato. Debemos ser más selectivos. Debemos querer otras cosas en nuestras vidas. Debemos provocar ser llenos del vino costoso. Y dice Mateo 13:13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuál es el vino costoso? A diferencia del vino barato, hay personas que sí quieren llenar su copa con el vino costoso. Pero saben, no es fácil. Es como el que va a construir una casa. El que quiere construir una casa comienza a cavar y comienza a cavar para encontrar la roca segura, el fundamento seguro. ¿Y cuál es ese fundamento en nosotros? Cristo. Cristo es el fundamento. Por eso es difícil encontrar el vino costoso. Y digo difícil, no porque el Señor no está al acceso de todos. Él está allí, la salvación es para todos. Pero sabe, a nosotros nos gusta lo fácil. A nosotros nos gusta acceder a lo fácil. La gente no quiere trabajar. Mucha gente no quiere trabajar, pero quiere obtener ganancias, no sé de qué, porque no quiere trabajar. Pero nosotros debemos llenar nuestra copa del vino costoso. Y llenar nuestra copa del vino costoso va a ser muchas veces difícil. ¿Sabe por qué? Porque hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, así como el Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros. Hay que pagar un precio. Pero no todas las personas están dispuestas a pagar ese precio. No todos queremos pagar ese precio. Ahora, ¿de qué precio estamos hablando? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para ser llena de ese vino costoso? Para poder calificar por ese vino costoso. Porque usted y yo podemos calificar para ese vino, optar por ese vino, pero tenemos que pagar el precio. La puerta angosta, la puerta estrecha, el camino angosto. Y es difícil. Si usted hace la analogía o usted se mete en la película y querer caminar por un camino estrecho, es difícil. Y por eso dice la palabra que no todos entran por ese camino. No todos van a buscar esa puerta, sino la que es ancha. Ahora, nosotros tenemos que pagar el precio de la oración. ¿Y a cuántos les gusta orar? Y seamos sinceros, o no me responda mejor. Porque orar es difícil. Y se lo dice una persona que ha tenido que practicar, que ejercitarse bastante en la oración. Pero orar no es fácil. ¿Sabe? Es más fácil agarrar el teléfono y perderse en las redes sociales. Es más fácil
ver Instagram. Es más fácil ver lo que está pasando, ver lo que no me conviene. Por eso le decía, ¿de qué está llenando su copa? O es más fácil de pronto seleccionar una serie en Netflix y sentarse a ver Netflix. Y muchas veces hasta amanecer. He escuchado de personas que me dicen que amanecen viendo Netflix para terminar una serie. Gracias a Dios yo no tengo nada de eso, porque sería una tentación. Y dice Gálatas 5, digo pues, 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que deben. Se opone. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. O eso me pasa solamente a mí, o eso me ha pasado solamente a mí. O usted se para emocionado todas las mañanas porque va a orar, si lo primero que tiene que hacer usted para pararse temprano es acostarse temprano. Y muchas veces no se acuesta temprano. Ahora hay gente que ora, gloria a Dios por las personas que oran. Gloria a Dios por las personas que no tienen ese problema. La oración genuina, y como les digo genuina, porque hay personas que tienen el hábito de orar, pero la oración genuina será aquello que le haga mantener su copa rebosando. La oración genuina será aquello que se dejará ver en su vida por usted tener una vida devocional de oración. Amén. La oración genuina dejará ver la presencia de Dios en usted. Pero es necesario pagar el precio. Es necesario que usted pague el precio. ¿Sabe? Cuando usted ora, usted no tiene que estar diciéndole a nadie que usted ora, porque eso se va a notar. Eso se va a dejar ver en su vida. Pero si usted no ora, eso también se va a dejar ver en su vida. Hay personas, como les decía, tienen el hábito de orar, pero muchas veces oran como una disciplina, como, bueno, me tengo que cepillar, voy a orar porque es como si me tengo que cepillar. Pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos de ser lleno de la presencia de Dios. Y en esto quiero ser enfática, porque debemos evaluarnos si somos personas que estamos llenos de la presencia de Dios. Eso se debe dejar ver en su vida. La manifestación, ¿sabe? Cuando una persona se acerca a Dios a través de la oración, entonces Dios se va a acercar a esa persona. Pero sabe, no solamente Dios se va a acercar a esa persona, sino que Dios va a transformar la vida de esa persona. Y los frutos del Espíritu Santo se van a dejar ver en la vida de esa persona. Y los frutos del Espíritu Santo son amor, son paz, templanza, mansedumbre, dominio propio y la colonia Tobar. ¿Se está dejando ver esto en tu vida? Gracias. Ay, pero es que orar es muy difícil. ¿Sabe qué pasa? Que yo me levanto a orar y me voy del cuarto a la sala, y entonces me quedo dormida o me distraigo con mucha facilidad. ¿Sabe? Hay gente que se para a orar y entonces ni siquiera se lavan la cara. ¿Por qué? Porque después me voy a acostar un ratico, y por eso es que se queda dormido. ¿Sabe? Cuando usted vaya a orar, prepare el ambiente para intimar con el Señor. Cuando usted vaya a orar,
Si es posible, lávese la cara con agua fría o échese un baño de agua fría. No se relaje tanto cuando usted va a orar. Prepárese. Prepare un ambiente de adoración para orar al Señor. Y sabe, si esto no le funciona, le voy a decir algo que le dije a los del primer servicio. Si esto no le funciona, métase un par de cachetadas para que se despierte bien y después va a orar. Porque es necesario. ¿Sabe? El beneficio de la oración no es para Dios, es para nosotros. Nosotros somos los únicos beneficiados cuando nosotros nos presentamos delante del Señor para orar. Así que no deje que le gane la carne. La carne se opone, pero no deje que la carne le gane. No comience la jornada del día con una copa vacía. No permita que su copa esté vacía. Llénela de la presencia de Dios para que usted pueda beber de esa copa llena todo el día. Cuando nosotros llenamos nuestra copa, nosotros podemos ser librados de la tentación. Nosotros podemos ser guardados de tantas cosas a las que nos exponemos cuando salimos a la calle. Podemos ser librados del pecado. Pero una copa vacía, ¿sabe? Se le va a presentar una situación y va a caer, porque su copa está vacía. Por eso dice la palabra de Dios en Mateos 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos estar velando, debemos mantenernos en constante oración, porque dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No se apoye en su propia opinión. No diga, bueno, voy a dormir un ratico más y después me levanto y oro. Entonces, cuando usted se da cuenta, ya el tiempo se le pasó. La llamaron por teléfono, se distrajo en el teléfono, tiene que responder los mensajes que le pasaron el día anterior y ya perdió su tiempo de oración. Y ya se le hizo la hora y tiene que salir corriendo. Y sabe, salió con una copa vacía. Y entonces, como salió tan tarde, cuando se le atraviese uno en el camino, entonces le va a recordar lo que le debe recordar y lo que no le debe recordar también. Le va a mandar saludos a la mamá de esa persona. Por eso es necesario llenar nuestra copa. Es necesario que nuestra copa esté rebosando. Muchas veces la gente habla y dice, si ella es cristiana, entonces mejor me quedo como estoy. Si él es cristiano, entonces mejor, yo estoy mejor así. Imagínate, ve lo que hace. Y sabes, somos de tropiezo para mucha gente que tiene también necesidad del Señor, porque todos tenemos necesidad de Dios. Así que autoevalúese y pregúntese de qué usted está llenando su copa. Otro precio que nosotros tenemos que pagar es el precio de vivir una vida consagrada, una vida santificada. Y consagrado significa una vida al servicio de Dios, una vida en devoción a Dios. Así que le voy a decir algo. Si usted ha sido consagrado, no se siga quejando, porque usted tiene que venir a servir todos los domingos. No se siga quejando si la llamaron para el retiro. No se siga quejando porque tiene que el lunes, bueno, la escuela profética. El martes, la reunión de líderes. El miércoles, el grupo vida. El jueves, el servicio de libertad. El viernes, la escuela de líderes. El sábado, el servicio de los jóvenes. Y el domingo tengo que ir otra vez para la iglesia. No se siga quejando, porque sabe, es un privilegio que no tenemos todos, o que no tienen todos. Somos privilegiados por haber sido consagrados, por haber sido santificados. Y ser santificado es apartado, apartado del mundo, apartado del pecado, no perfecto, pero sí santificado, sí apartado.
Porque sabe, nos podemos equivocar. Pero como les decía hace un momento, el Espíritu Santo nos redarguye. Y Él nos va a decir: mira, hiciste mal. Vaya y pida perdón. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Usted ha sido consagrado y tiene que pagar ese precio. ¿Sabe lo que decía Pablo? Pablo decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sabe algo? Su vida no le pertenece. Su vida le pertenece a Jesucristo. Por eso usted debe vivir una vida consagrada para nuestro Señor Jesucristo. Deje la queja. Deje la queja. Quiero leerles algo aquí para autoevaluarnos. Y esto que le voy a leer es lo que es no estar consagrado. ¿Para qué se lo voy a leer? Para que nos evaluemos y veamos, hagamos un checklist y veamos si podemos estar en algunas de estas condiciones. Proverbios 6. Así que póngame mucha atención. Proverbios 6, 16. 6 cosas que aborrece el Señor. 6 cosas que aborrece nuestro Señor Jesucristo. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. Ojalá que no nos encontremos en ninguna de estas condiciones. Y le voy a decir algo, no los estoy regañando. La palabra primero nos corta a nosotros. Siempre vamos a ser probados en aquello que predicamos, pero la palabra primero es para nosotros, para el que se para a predicarla. Así que no se sienta señalado, no se sienta condenado, avergonzado, no. Por el contrario, vamos a hacer lo que debemos hacer. Si hemos sido consagrados, entonces hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que ya no debemos hacer. Porque sabe, consagrado, como les decía, es una vida al servicio de Dios. Y esto fue lo que hizo Ana con su hijo Samuel cuando aún él era un niño, con el profeta Samuel. ¿Sabe lo que ella hizo? Ella lo consagró al Señor. Ella lo apartó del mundo. Ella lo apartó para Dios. Y usted dice: bueno, pero es que él era profeta. Yo no soy profeta, eso no es conmigo. Lo de consagrarse no es conmigo. Posiblemente usted no sea profeta, pero sabe, usted es un cristiano. Y nos esforzamos cada día por ser cristianos y caminar como Cristo. Entonces usted es una persona que ha sido consagrada para el Señor. Así que el Señor sea teniendo misericordia de nosotros y que nosotros podamos consagrar nuestra vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona consagrada no puede vivir como un impío, como uno normal y corriente, como uno que está en el mundo de lunes a sábado y el domingo pretender querer una vida consagrada. No se puede. No se puede, mis hermanos. Nuestra vida consagrada es 24/7. Aquí no hay para dónde agarrar. Decía la pastora en una oportunidad, o alguien que escuché en una oportunidad, que el convertirse en cristiano era como, y valga la comparación, pero decía, era como entrar en la mafia, porque una vez que usted entra, usted no sale. Amén, dele un aplauso al Señor. Así que debemos vivir una vida consagrada en todas las áreas de nuestra vida, todos los días de nuestra vida.
Esto hará que nuestra copa esté constantemente rebosando. Otro precio que tenemos que pagar es el precio de perdonar. Y perdonar muchas veces es difícil, porque la ofensa puede ser muy grande. Hay personas que hacen cosas que son muy malas. Y nosotros decimos, no merece el perdón de Dios. Pero sabe, nosotros estamos llamados a perdonar, no a retener el perdón. Si nosotros no perdonamos, nosotros no vamos a ser perdonados. Y sabe, la falta de perdón en nuestros corazones es como el pecado, nos separa de Dios. Literal, crea un abismo entre Dios y nosotros. Y como decíamos ayer en el retiro, el perdón o perdonar es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Y a veces creemos que le estamos haciendo un favor al que nos ofendió, pero no, el favor es para usted, el favor es para mí. Debemos perdonar sine qua non. O sea, o perdonamos o perdonamos. No tenemos otra alternativa. No, pero es que tú no sabes lo que me hizo y tú no lo estuvieras diciendo. Mire, mi hermano, si usted quiere que el Señor le perdone, porque usted tampoco es perfecto. No estamos aquí precisamente porque somos perfectos. Estamos aquí porque hemos sido imperfectos. Y el Señor en su misericordia nos llamó. Por eso tenemos que aprender lo que es misericordia. Así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, debemos nosotros tener misericordia de los demás. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. Así que, o sea, nosotros tenemos que hacernos un favor, perdonemos. Y que Dios se encargue de nuestro corazón, de limpiar nuestro corazón. Y perdonar no tiene que ver con cómo me siento o si lo siento hacer o no. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, mis hermanos. No continuemos en nuestros corazones con esa falta de perdón que nos separa de Dios. Ya te he estado diciendo cuál es el precio que tienes que pagar. Te dije el precio de la oración, el precio de vivir una vida consagrada para el Señor, el precio de perdonar cuando muchas veces no lo queremos hacer. Y sabes, hay otro precio que tenemos que pagar. No deberíamos verlo como un precio, pero es un precio que tenemos que pagar también. Y es el precio de apropiarnos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente anda en vacíos y en tinieblas? Porque no se apropia de la palabra de Dios. Porque no se apropia de la verdad. Y la verdad es esa palabra de Dios. Esa estandarte. Muchas personas, peor aún, ¿saben qué hacen? Ni siquiera leen la palabra de Dios. Muchas personas se conforman con escuchar lo que domingo a domingo o lo que miércoles a miércoles les dice la persona que está allí encargado de llevar la palabra, pero no leen la palabra de Dios. Y sabe, si usted no lee la palabra de Dios, difícilmente usted pueda apropiarse de ella. Difícilmente usted la pueda levantar en un momento de debilidad. Y una recomendación de mi parte, que cuando usted vaya a leer la palabra de Dios o a declarar la palabra de Dios, lo haga en voz audible, lo haga en voz alta y firme, porque sabe, la palabra es viva. La palabra tiene poder. Dice que es viva, eficaz, y eso quiere decir que ella cumple el propósito por el cual ella fue enviada. Ella va a cumplir ese propósito por el cual usted la está declarando, pero no para manipular la palabra de Dios. Usted no puede manipular la palabra de Dios.
o usted no puede manipular a Dios. Debemos apropiarnos de la palabra del Señor para que en el momento de debilidad, cuando nosotros declaramos esa palabra, entonces ¿sabe qué sucede? Nuestro espíritu se vivifica, nuestro espíritu cobra ánimo y eso nos permite seguir adelante. Es necesario que nos apropiemos de esta palabra maravillosa y poderosa que está en la Biblia, en las Escrituras. Ahora te hago una pregunta. Y esta pregunta te la hago con el propósito, como te decía hace un momento, de que te autoevalúes o de que nos hagamos una evaluación honesta. ¿Estás dispuesto a llenar tu copa de la manera correcta, con la presencia de Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres que el Señor llene tu copa? ¿Quieres dejar esos vacíos que no te conducen a nada bueno? Que lo que hacen es deprimirte, que lo que hacen es angustiarte. Sabes, hay vacíos que representan o tinieblas, una enfermedad, una condición. Y cada uno de nosotros sabe lo que representa el vacío en nuestra vida. Pero no queremos entregar a Dios, o no queremos dejar que Dios ponga orden en medio del desorden. Y te decía hace un momento que el vacío era producto del desorden que hay en tu vida. No es la falta de algo, no es la falta de alguien. Muchas mujeres piensan que cuando se casan o se casen, su vida va a estar llena, se van a sentir plenas, pero eso es mentira. El vacío no depende de con quién tú estés. El vacío es el desorden emocional, espiritual, esa condición cíclica en tu vida que de tiempo en tiempo recurres, que de tiempo en tiempo buscas. Porque bueno, no todos los días se puede ser cristiano. Sí se puede. Sí se puede ser cristiano todos los días. Sí podemos vivir una vida consagrada al Señor. Entonces he aquí la pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio para que tu vida sea llena de la presencia de Dios? ¿Estás dispuesto? Amén, unos pocos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que tu vida sea llena de la presencia de Dios? Entonces ponte de pie.